Hola, buenas tardes. Ya es mediodía aquí en el país. Bienvenidos a todos. Hola, Vale. Hola, Romy. Hola, Felipe. Hola a todos. Romy, hola Saludos Vale. a Carlito, los Hola, controles, Evelyn, nuestro hola, querido hola. papi. Eso. Bienvenidos a un nuevo programa entonces de Viaje Infinito. Recuerden que nos pueden ver a través de streaming en www.radiohoy.cl y también pueden estar comentando el programa a través del WhatsApp de Viaje Infinito a más 569-49880502 y también el WhatsApp de la radio, el más 569-8928-9606. Hoy día tenemos tremendo programa con un gran tema, ¿cierto? Que ya venimos tratando con un ciclo. Este es el segundo programa donde estamos viendo cómo reparar actos de abusos y violencia sexual. Hoy. Y gran tema, hoy Wow, ese es el hoy. gran tema. Sí. Vamos entonces a comenzar de lleno, ¿cierto? Vamos a comenzar contigo, Vale, donde nos vas a dar ahí una mirada desde la reparación, justamente desde el espíritu. Sí, de eso se trata y bueno, agradecer a todas las personas que nos han escuchado, que han vuelto a escuchar además el programa. Muchos programas están asequibles ahí en YouTube, en la señal de Radio Hoy permanentemente. Y el ciclo habla de lo que sucedía con la violencia Con en la un violencia. inicio. Entonces, Exacto. en esa violencia, ¿cómo la transformábamos en una energía benéfica? Porque existe. Nos violentamos nosotros a nosotros mismos y nos violentan otros y violentamos a otros. Es decir, no es ni más ni menos por ningún lado. Un Y de ahí círculo, ¿no? Vicioso. es un círculo vicioso. Sí, sí. Que uno dice de tercera dimensión, que es lo más bajo que se nos podría ocurrir acá en el universo, pero en tercera dimensión está nuestro planeta entero. Así que si lo tratamos tan mal, tenemos pocas opciones de pasar a cuarta, quinta o un estado más evolutivo. Y de ahí el tema de hoy es ¿qué hacemos con esta reparación cuando hemos sido violentados sexualmente? Que es nuestra intimidad, como se llega desde el cuerpo físico a nuestro centro donde nos fracturamos. Considerando también que no solo es un acto sexual, sino que también está la intimidación desde la mirada, desde la manipulación, desde la seducción cuando yo no conozco hacia dónde voy, desde... hay un caso ahí que también nos hicieron llegar esta semana, contaba una chica una historia, ya está conociendo el mundo, es joven, tiene 20 años, maravillosa, y se siente totalmente favorecida por una persona que es mayor que ella, que ha recorrido todo el mundo, ya está recién empezando, y él ya lo recorrió, tiene 35, 38, 40, quizás por lo que uno puede ver una foto, pero la otra persona todavía está en un estado de incubación, de encontrarse a sí misma. Entonces también ¿dónde están los límites que tenemos que aprender? Porque muchas de las intimidaciones y de los abusos parten desde el desconocimiento que tiene la víctima. Y voy a usar la palabra víctima como para poder focalizarla, porque acá desde lo energético no hay ni víctima ni victimario, sino que yo me pongo en un determinado rol en una instancia y luego estoy en otro rol. Ya, eso es como para que nos podamos entender. Y a la larga todo tiene que ver en donde yo dejé de valorarme o no tenía la capacidad de mostrar mi valoración, si es que soy un menor de edad o tengo una discapacidad o me falta un conocimiento, y permití, porque eso es súper duro aceptarlo también, que esto sucediera en mi vida, aunque a los 2 años o al año yo no puedo ser responsable. Pero sí energéticamente hay como una especie de consenso. ¿Cuál es la idea de restaurar las energías de abuso, de cualquier daño que tiene que ver en todo sentido? Estamos tocando ahora la parte sexual. Es que no más, no me tiene que volver a suceder. Si yo he sido abusada o abusado cuando pequeño, cuando adolescente, cuando adulto, voy a seguir siendo abusado o abusada en diferentes instancias de la vida. Voy a encontrar parejas que son muy duras y que no me pueden valorar, ni empatizar, ni respetar, ni me van a tratar suavemente, como lo dice ahí una canción. Voy a encontrar situaciones extremas en donde me voy a lesionar para mostrar quién soy. Voy a cambiar mis comportamientos de acercarme a la sexualidad y a la pareja desde una negación absoluta o un sexo muy duro o una promiscuidad en donde no sé dónde colocar mi energía, porque total, si ya no me la respetaron, ¿para qué me la voy a valorizar yo? Entonces el trasfondo es, logro restaurar
para colocar un alto y ya no me siga sucediendo, Y romper el patrón. rompo el patrón del abuso en todo sentido, evito que las generaciones o mi linaje siga siendo abusado y posteriormente, los que creemos en otras vidas o en otras misiones, cuando vuelva a venir y manifestar la vida, no me sucede de nuevo. Es decir, si ya me sucedió, lo saldo acá. No dejo nada pendiente. Se dice por ahí que muchas de las personas abusadas han sido o hemos sido abusados o hemos sido abusadores, y esta es una ley de compensación y de karma. Bueno, si fuese así, yo hoy decido que ya no sea más, que esto no continúe, porque no es agradable que te quiebren. Exacto. No es agradable que tu no sea escuchado. Y no solamente no es agradable, después ¿qué hago? Si yo un abuso lo vivo en el cuerpo, en los sentidos, lo relaciono con aromas, con sonido, con gusto, con todo mi sentido, y cualquier situación a lo largo de la vida va a volver a revivir esa memoria, porque queda en la memoria Queda en el celular. inconsciente y queda la memoria celular. Sí, Claro. se me activa y se bloquea el chakra de la garganta. ¿Por qué motivo? Mi no fue escuchado. O mi no pudo salir si era un menor de edad, o no podía hablar, Claro. o el miedo fue tan grande que lo transmití energéticamente. No quiero, no estoy listo, no me siento a gusto, ya no me gusta, pero nadie me escuchó, entonces afecta la garganta y se afecta toda la zona sacra. Dolores lumbares, desviaciones del sacra, problemas en el útero, problemas en todo nuestro aparato reproductor. También en las entradas al contacto exterior, es decir, en el pene, en la vagina también hay muchas lesiones. Se daña todo el cuerpo físico. Todas las terapias hoy en día abordan a restaurar el cuerpo físico, el cuerpo mental, que es la psiquis, y el cuerpo emocional. Pero ahí es un pequeño pedacito, porque somos mucho más que eso, y mientras no tengamos ese concepto de que somos espíritu, alma, habitando un cuerpo, es muy difícil restaurarlo, y ahí me enredo entre la culpa, el perdón, el rencor, el resentimiento, el ajusticiamiento, y 20.000 cosas que están en este plano de tercera dimensión. Si yo, en base a esta restauración, logro acceder a mi conexión superior, solamente lo voy a manejar desde lo que quería mi corazón, mi alma, desde el sentido, y voy a ir limpiando, para volver a encontrarme con el amor, con que sí quiero una pareja bonita, o si no quiero pareja, pero sí estoy bien conmigo, con que sí me puedo expresar. Hay con valoración. Se vuelve a Sí. revalorar. Y voy a poder hablar todo lo que quiero, y se van a acabar las disfonías, los dolores de garganta, las aprensiones al timo, las palpitaciones en exceso, y lo logro controlar, pero desde que no existe, desde que se cae la torre a todo lo que yo voy sintiendo, y lo va sintiendo entonces la sociedad, y todo renace. Y ahí, Valentina, tú nos invitas, perdón, a justamente a poder integrar todas estas vivencias, ¿cierto?, a través de la terapia transpersonal y desde esta mirada, ¿cierto?, del ser como un todo, no solo desde Sí. una mirada clínica, porque hoy en día entendemos que igualmente hay instituciones, hay parte clínica a través de la psicología, a través de la psiquiatría, que tratan el tema, ¿cierto?, desde muchos años, pero hoy día está más en boga, ¿cierto?, nuestra área, que es la que nosotros estamos desarrollando y invitando a todos nuestros oyentes y a todos nuestros accientes a hacerse parte para también ir sanando. Felipe. De eso se trata. Sí, ¿Qué nos puedes contar tú a través de tu mirada siempre? sí, desde el yo quiero cuerpo? tocar varios puntos de los que dijo Vale. Primero que nada, aclarar y dejar sobre la mesa el concepto de abuso. ¿Qué significa el concepto de abuso? ¿No? El concepto de abuso es una vulneración del cuerpo, una vulneración de la voluntad, un quiebre de la confianza de la persona que es abusada, y también decir, y creo que es súper importante entender desde la visión que tenemos nosotros, que es una visión que va mucho más allá de esta sola vida, ¿no? Que el que ha sido abusado, los que hemos sido abusados, hemos sido también abusadores, ¿no? Y entender esto es muy sanador. ¿Por qué? Porque nos permite mirar
toda esta situación que fue tan potente, ¿no? Desde fuera, y perdonar a toda la situación, ¿no? Completa, desde lo que nosotros vivimos, pero también entender de que esa persona que abusó de nosotros también fue un vehículo para nosotros limpiar nuestro karma, y lo voy a decir, ¿no? O sea, las personas que han abusado, ¿no? Son de alguna manera, lo voy a volver a decir, un vehículo. Un vehículo para que el que ha sido abusado tome conciencia. Y esto visto desde un lugar, desde más arriba, desde el entendimiento de la conciencia, claro, de la conciencia, de que tenemos muchas vidas anteriores a esta, ¿no? Y como tú dijiste también, Romy, voy a agarrar ahí, de la visión clínica, ¿no? Cómo tomar a un accidente, a una persona que llega a vernos a nosotros, que sabemos que ha sido abusada desde la primera sesión, que es su motivo de consulta, ¿no? Hay que empezar a trabajar a que la persona realmente reconozca que fue abusada, primero. Primero que reconozca que fue abusada, porque muchas veces, y lo digo por experiencia propia, le bajamos el perfil al tema. Desde la decimos, claro, decimos, no, si no es para tanto. De hecho, a mí me pasó en un principio. Claro, ¿no? porque lo normalizamos. Porque lo normalizamos. Segundo, que la persona, y este es el segundo paso, ¿no? Que la persona se reconozca como un sobreviviente. Exacto. A todo esto, porque cargar con esta mochilota, ¿ya? Hasta el momento que uno decide abrir, ¿no? Y drenar todo esto que había y todo el proceso que eso conlleva, ¿no? Reconocerse como un sobreviviente de esto. Y lo tercero, que es realmente la restauración, es empezar a celebrar la vida, ¿no? Empezar a sentir de que, como decía la Vale hermosamente, y me emociona esa frase, ¿no? Que nunca más más vamos a estar solos. Exacto. Soy un poco llorón, pero bueno, el contexto terapéutico que tiene que haber a una persona que ha sido víctima de abuso y que nosotros sabemos y estamos tratando es y debe ser un ambiente y un encuadre, voy a usar ese término que es más técnico, un encuadre que sea confiable y seguro para esa persona, ¿ya? Pero la persona debe sentir que el peligro ha pasado, ¿no? Luego, los focos terapéuticos que se articulan de manera flexible, ¿no? A dónde vamos a ir tomando a la persona de acuerdo a las necesidades y a las cosas que la persona tiene que tratar, ¿no? Y eso es súper importante porque no todas las personas trabajan de la misma forma su abuso, y el otro día lo conversábamos en pauta, ¿no? Hay personas que tienen encriptado en su cuerpo el abuso. Exacto. ¿No? Y se ve. Y nos rigidizamos. Claro, y además aparecen en consultas, se ve, lo he visto, que aparecen realmente dolores, y la persona se traslada a la edad en la que fue abusada, y aparecen los dolores físicos, y aparecen las sensaciones, y hasta los fantasmas mentales de las personas que abusaron de ti, ¿no? O no, también está también está el otro foco. El otro foco, y la forma de hacerlo de una manera más suave, de una manera en donde la persona ni siquiera se entera, ¿no? Que el otro día también lo conversábamos en pauta. Entonces, que es una de las formas también, Felipe, ¿cierto?, de poder respetar, ¿cierto?, el proceso y el dolor de cada accidente de manera diferente. Cada paciente o cada accidente, perdón, es un mundo, y eso también nos muestra de que todas estas técnicas que nosotros manejamos de forma terapéutica van a ir variando dependiendo de cómo también vaya evolucionando nuestro accidente en base a este tema tan delicado, ¿no? Sí. Yo ahí quisiera solamente intervenir cuando hablaste de sobrevivencia. Gran parte de las personas que son abusadas no viven. ¿Ya? Porque en eso se tomó una medida extrema, que fue el abusador, y a lo mejor la persona pierde la vida en el mismo acto de la violación, o posteriormente no puede cargar con esta mochila, que además la sociedad en eso no ayuda mucho.
y termina eliminándose. Se quita la vida. Se claro. quita la vida en forma directa o tiene una vida muy corta, por X motivo. Porque Exacto. necesito evadirme y me empiezo a enfrentar situaciones límites que me quitan la vida. Entonces hacer ahí un hincapié que sobrevivencia se habla por eso. Porque Exacto. ya te aferraste a la vida en ese instante Porque fuimos y no te moriste. resilientes. Y después fuimos capaces de ser resilientes. Tomándonos de ahí, Del de lo otro que nos tema. dice la Vale, justamente de justamente donde la sociedad no nos ayuda mucho. Queremos ahí preguntarle a Evelyn, que siempre tiene una mirada desde la educación, ¿cierto? Desde lo social, ¿qué nos puedes contar con respecto a este tema? Bueno, primero que nada, ¿se escucha o no? Yo Sí, no escucho te a la escuchamos. Evelyn. ¿Se escucha? Sí. Sí, Ah, ya. Sí, Ok. yo no la sí, te escuchamos. Tengo una visión. Déjame que, Deja que te acomode. Ahí Ah. sí, Había que Carlitos, gracias. Ok, ya, Gracias. bueno, retomando, tomándome de todo lo que ustedes han dicho y sumando en relación a eso, primero que nada es darle una mirada al contexto social, ¿cierto? De cómo la sociedad, dentro de estos parámetros que tiene o prácticas de estereotipos de género, ¿ya? Siempre se culpabiliza a la víctima, ¿sí? Se mira como que no he escuchado decir, pero si ella se lo buscó, o ella provoca, Provocó, claro. o él o ella, porque siempre le damos como mayor hincapié y las estadísticas hablan de que siempre, bueno, el siempre, acuérdense que era Sí, una generalizar, palabra ¿cierto? peligrosa. Sí, sí. Sí. Hay más estadísticas de mujeres que de hombres, ¿cierto? Exacto. No hay mucha que información. no hay ahí mucha en información, las bibliotecas. ¿cierto? De lo que se denuncia, ¿ya? Pero al parecer estamos casi iguales. Abuso de Sí. Por lo que mujeres llega a la como- consulta. Sí. 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 ¿cierto? Y hoy en día también se están destapando también otras áreas. Y los hombres nos Exactamente. estamos atreviendo Y a se reconocer, que eso es súper importante, reconocer que hemos sido abusados y reconocer el alcance que ha tenido el abuso en nosotros. Sí. Ujú. Bueno, Ese y es un eso, punto. Aparte. Importante, Sí. sí. retomando el tema, hay que tener una perspectiva de género para mirar esto, ¿cierto? Ujú. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Que justamente con lo que decía Felipe recién, el hombre para la sociedad es mal visto que demuestre debilidad o vulnerabilidad, ¿verdad? Porque ellos siempre tienen que estar desde lo fuerte, desde la protección, desde ese Exacto. punto. Siempre ¿cierto? fuertes y listos. Y la mujer tiene lo débil, Ujú. Que es más vulnerable que sí. que es más vulnerable, ¿verdad? Entonces, primero que nada eso. Y bueno, contarles que si hay dentro de la educación y que dentro del Ministerio de Educación existe una unidad de equidad de género, ¿ya? Que ellos han preparado protocolos de acción frente a los abusos sexuales que se dan en las instituciones de educación, ¿ya? Donde tiene 4 pilares. Primero, la prevención. Segundo, la atención a las víctimas. Sanción y reparación. Ya se están articulando, se están ejecutando. Bueno, ahora hay que ver cómo están funcionando, porque igual tenemos varias temas pendientes. Estamos como los ahí. emoticones ahí. Claro. Pero se está haciendo, se se está está trabajando. trabajando. Hay que quizá ponerle un poquito más de urgencia o ver cómo están funcionando, porque ¿Cómo están conozco funcionando temas- las instituciones? Claro, ¿cómo está Claro. funcionando este protocolo? Si se está realizando de la mejor manera posible, si no, si faltan cosas por hacer, porque todo está, al parecer, para encubrir al victimario. Así ¿Y qué es. pasa con la víctima? Porque siempre se protege al victimario y la víctima, claro, le dan una atención, pero es una atención no del todo... No es óptima. Claro, No es integral. Pasa porque que falta aparte conocimiento para poder atender Los a la persona. los profesionales cuesta mucho tener la capacidad de ser holístico. no tienen una mirada
cierto sistémica del tema o la acogida no es la segura No y es la la adecuada. víctima no se atreve a denunciar también porque piensan que son parte del mismo equipo. Por ejemplo, no van a denunciar a un profesor porque es colega de la terapeuta, del Claro. psicólogo o psicóloga que está a cargo Claro. de la atención, ¿no? Ahí nos podemos dar ¿Verdad? cuenta, Evelyn, Entonces- entonces que finalmente este tema hoy día, a pesar de que hay protocolos, a pesar de que se están haciendo acciones al respecto, no tenemos gran estadística de los resultados finalmente, ¿ya? Claro, porque esto lleva poco tiempo, Ujú. lleva poco tiempo implementándose, entonces igual hay que ver cómo está funcionando. Creo yo que falta un poco más en las instituciones, porque también tenemos que saber que las instituciones superiores, por ejemplo, la universidad, son autónomas. Exacto. Ya no dependen directamente de... Si bien el ministerio puede intervenir en ciertas Ocasiones. ocasiones específicas, pero ellos son autónomos, entonces hay que partir de esa premisa también. Y bueno, y darle una mirada a cómo estamos pensando como sociedad, sacar esas Exacto. prácticas medias Enjuiciadoras, ¿no? De estereotipos que nos dicen cómo debemos ser o culpabilizar a la víctima, sino que desde ahí nosotros nos tenemos que tomar, teniendo esa mirada, sabiendo cómo funciona, nosotros como terapeutas tenemos que tener esa acogida distinta y esa mirada holística que Y sea esa es la global. premisa de finalmente para que la víctima se atreva a contar, ya sea a su círculo cercano o a las entidades que están activas para esto. Primero que todo, como dice Evelyn, ¿cierto? Tener una mirada diferente, no enjuiciadora y creer. Primero que todo, Por supuesto. dar Sí. el voto de confianza. Yo creo que ahí lo que es fundamental es creer que lo que sucedió afecta el cuerpo físico, mental y emocional, pero jamás daña el alma. Es muy difícil que haya una medida gubernamental o institucional porque que sirva realmente, que sea plena, porque inclusive yo entro en un proceso de una denuncia, segunda, tercera sesión estoy más dañado que con la misma Claro. acción del abuso. Te ¿Por qué? revictimizan. Me revictimizan cada vez que cuento la historia, no tengo ninguna terapia reparatoria, más allá que yo recuerde, dialogue y muestre, pueda o no pueda hacerlo, y me etiquetan. Y además que los procesos también son Ya. tremendamente largos, los procesos judiciales. Judiciales, de entonces 2 a 3 años. es Claro. realmente no siempre es el mejor camino para restaurar. Sí puede ser el mejor camino para hacer justicia, para llevar a alguien a la corte, para que sea penalizado por la sociedad y que corresponde. Claro. Pero no el mejor camino para restaurar está basado en una institución gubernamental de acogida, porque van a trabajar A lo sobre mejor miles puede de ser hasta casos. contraproducente. ¿Sí? Los profesionales están cansados, agotados, dolidos. Esto además, cada acción Así te es. refleja con tu intimidad, en contraste otra vez con lo que te contaron cuando niño o con lo que te sucedió como profesional. Y ahí hay una clave que es bien importante, que en el fondo para poder restaurarnos, ya la restauración es de uno mismo y es volver a tu centro de equilibrio energético con los 4 elementos. ¿Ya? ¿Cómo es? Cuéntanos eso, Vale. A ver, existen 4 elementos: fuego, tierra, aire, agua. Entonces, ¿cómo lo logro equilibrar? De una manera u otra, si voy a trabajar con tierra, el 25% de mi terapia restauradora, por decirlo así, va abocado al cuerpo físico. Solo el 25%, no el 100%. ¿Y cómo me contacto con tierra? Con las limpiezas, con los baños, con Trabajando con greda. trabajando con greda, comiendo alimentos nutricionales que no me exacerben, que permitan la restauración, aumentando la calidad de colágeno, aumentando todo aquello que me va a enriquecer mi membrana celular, reestructure, me reestructure y que me dé fuerza. Es decir, alimentos que son sacados de la tierra, la papa, la beterraga, todo lo que sea como una raíz. Me va a dar la fuerza necesaria, porque yo necesito conectarme a tierra. Enraizar. Necesito claro. equilibrar tierra. Segundo elemento, el agua. El agua son las emociones. Necesito llorar, pero a veces no puedo llorar. Que el agua corra. Que el agua corre, que el agua se vacíe, o tengo tanto miedo de llorar porque en los primeros momentos y cada vez que me voy a reencontrar con esta información, o cuando mi ser interno decida mostrármela, porque a veces se me olvidó y me acuerdo a los 40 años,
Claro, está bloqueado. Está bloqueado, necesito vaciar con agua, necesito permitirme llorar. Pero ese llorar tiene que ir acompañado de más agua. Para restaurar. Para restaurar, limpiar. para limpiar. ¿Cierto? Necesito baños, necesito piscinas, Los baños de necesito sales. mar, necesito agüita de lluvia. Necesito contactarme con el agua de la naturaleza. Y yo voy a ser parte del agua de la naturaleza. ¿Por qué nos deprimen los días tristes? Porque activan nuestras aguas internas y queremos salir afuera, al igual que las nubecitas quieren botar el agua, nosotros queremos hacer lo mismo. Me encantan los ¿Ya? días de lluvia. Es parte de eso. Sí. Por otro lado, tenemos el fuego, que es la temperatura. Las personas que son o hemos sido abusadas bajan nuestra temperatura y tenemos desbalances de la presión arterial. Exacto. Además, hace frío. Tu cuenta, cuando tú la estás pasando mal, tiendes a cobijarte. ¿Qué cosas me elevan la temperatura? El jengibre. El jengibre, ¿qué más? ¿Qué más me eleva la Las temperatura? agüitas calientes, las infusiones. Las infusiones, La el cúrcuma. deporte, El deporte. El deporte. La la cúrcuma. respiración Deporte. profunda. Ujú. Respiración de fuego. A través de la meditación se puede elevar nuestra temperatura. Sí. A través del yoga, kundalini, respiración de fuego también. Sí. Cualquier, Bikram. cualquier yoga, Cualquier yoga, en verdad. yoga en Cualquier cosa verdad que te eleva active en Que te realidad active. el sistema temperatura. circulatorio Y que te la- permita energético. rodar, envolverte. ¿Por qué pongo hincapié y me preocupé de que esto lo mencionáramos en el programa? Porque una cosa es la persona que está pasando por esta situación que duele. Es imposible que no le duela y solamente a ella le duele. Pero los que están alrededor no siempre sabemos atinar adecuadamente y a veces es desde la rabia, desde la impotencia, desde lo que nos removió a nosotros, no somos muy benéficos hacia la persona que está en esa situación. Sí, porque en Nos verdad, enojamos hasta por ella. en verdad la experiencia de haber sido abusado solamente lo entiende una persona que ha sido abusada. Sí, Hay un tema Cuesta de... ponerse en el lugar sí, del otro en esa exacto. En ese momento. circunstancia, Exacto, por sí, sí. supuesto. pero por estadística sabemos que 6 de cada 10, que es Bastante. mayoría, que es bastante, Ajá. que es lo que Mucho. que es muchísimo, Es que es súper muchísimo. alto. Lamentablemente Así que no es es que no sepa, a lo Y, mejor esos, no y se esos- recuerda. y esas estadísticas son solamente las que se han contado, ya sea en el círculo cercano o en las En lo que está instituciones. informado se atreven a- en la a- OMS. Ese es un súper Claro. buen punto. Sí, a lo lo mejor que está no se informado. recuerda. O no se recuerda. O no se recuerda. Bueno, y el otro elemento que es el aire, que el aire es la capacidad de analizar. Si yo no estoy calentita, si yo no tengo los nutrientes que necesito y no me he podido conectar con mis aguas, es imposible que el análisis de mi psique y mis pensamientos sean benéficos, que es el otro 25%. Bien dirigido, digamos. Esté bien dirigido. Exacto. Entonces, una terapia psicológica va a abocar como terapia reparadora, la psiquis. Puede ser que las emociones, las familias debieran estar a cargo de las emociones, pero nadie se preocupa de la alimentación de la persona, ni de que esté abrigadita, ni de que esté en un lugar donde ella, uno de los dos de ustedes dos mencionó, que es la confianza. Si yo no siento que estoy en protección perfecta, no puedo restaurarme. Así es. Y la protección perfecta, es decir, mi círculo cercano no son contaminantes. ¿Qué pasa ahí, Pero te van a Vale? enjuiciar también, porque a veces Claro. el mismo círculo cercano te Te enjuicia. enjuicia, Por eso, claro. yo te lo dije. Claro. Si a mí Pero también ¿para me qué andas pasó. vestida así? ¿Qué andas Exacto. provocando? Y etcétera, ¿Les parece, etcétera, chicos, etcétera. que a la vuelta de esta pausa musical sigamos, cierto, hablando justamente de lo que ocurre en el círculo más íntimo, ¿no? Sí, Vamos sí. a una pausa musical con Marc Anthony y Flor Pálida. Linda canción. Linda canción. Disfruten, disfruten. Ya estamos de vuelta Hola, después hola, de hola. esta tremenda canción muy bonita por lo demás y que nos sube el ánimo también. Marc ¿cierto? Anthony, un campeón. Marc Anthony, muy bien. O sea, Y bueno, para retomar entonces el tema tan importante que estamos tratando, habíamos quedado antes de ir a la pausa musical, ¿cierto? De poder hablar justamente de esto que sucede en los círculos de confianza, ¿cierto? Más cercanos, ya sea la familia, amistades. El círculo elegido de confianza. ¿Me dejáis hacer una cosita? No. chiquita? ¿No? ¿Puedo? ¿Puedo? Ya, cuente. ¿Qué Yo, quieres? yo quiero hacer un llamado a propósito y retomando el tema institucional, Ajá. ¿ya? Aunque estoy súper de acuerdo en que las instituciones no lo son todo, y que claramente hay todo un área que hay que abordar. Pero hago un llamado y voy a citar las palabras de James Hamilton, no sé si lo ubican, ¿no? Una persona que
que fue de los primeros que presentó la denuncia ya. ante Caradima. Sí, sí, sí. Ya un proceso largo de 10 años o más, ¿no? Ujú. Que dijo claramente, yo llamo a las instituciones a que despierten, ¿m? Exacto. A que las instituciones están dormidas. Y ahora hago mío ese llamado y llamo a las instituciones, todas, para que realmente despierten y dejen de estar dormidas frente a una realidad que recién, y como tú lo dijiste, hace poco, Ujú. ¿no? Esto es algo que ocurre desde siempre, Desde siempre. aunque sea una palabra peligrosa siempre, ¿no? Pero que despierten ante esta realidad y que realmente se centren en una real reparación completa frente a las personas que hemos sido abusadas. ¿Por qué? Porque esto va a incidir, ¿ya?, en un mejor funcionamiento de país. De país. ¿No? O sea, cuando te Va a mandan- trascender, además. Exacto, cuando te mandan al Senam es casi un castigo, ¿no? Cuando vas al Senam y tal, hay círculos que funcionan, sí, Sí. pero la reparación en cuanto a los terapeutas, ¿no?, que están preparados, si están preparados para realmente enfrentar lo que van a enfrentar. ¿Ya? Para dar la contención que, Para dar que la necesita Los que hemos la sido persona. usados por ministros de la Santa Iglesia Católica, ¿no? O sea, hay ahí un casi, y me voy a atrever a decirlo, hay casi una complicidad, Estado, Iglesia, instituciones, que en donde... Pactos de silencio, Sí, digámoslo. en donde, Y de en donde protección casi entre se ellos. se pasa por alto. Y ahora me voy a ir a la otra parte y quiero que quede súper claro este mensaje que acabo de dar. Lo reafirmo y llamo a las instituciones a que dejen de estar dormidas frente a esta realidad. Ese es el mensaje. Y que realmente actúen como hay que actuar, ¿no? De Porque una manera existe. completa. Y lo otro que quiero agarrar es el tema terapéutico, que tiene mucho que ver con esta restauración y con este ejercicio maravilloso que dijo la Vale de trabajar con los elementos, Con los 4 ¿no? elementos. Que tiene que ver con cómo desde la terapia restaurativa en cuanto a un abuso sexual es que la persona empiece a reconstruir de sí misma, ya después de haber pasado por esta vulneración, por esta falta de confianza, por esta falta de respeto hacia mí mismo, por esta culpa, que empiece a reconstruir una buena imagen de sí misma, ¿no? y que vuelva a encantarse con la vida, Exacto. ¿no? Y de volver a tener un estilo de vida que sea constructivo y a salvo. ¿No? Totalmente. Creo que Agradecemos eso, ahí. ¿no? Superar la Sí. culpa del abuso, porque no hemos sido culpables de haber sido abusados. ¿Mm? Exacto. Esto Ahí hay que cambiar la hay conciencia. que, Por eso ese darle despertar la de vuelta, conciencia ¿no? que estamos dando también a través de este espacio que se está generando, lo que nosotros también vamos generando en nuestro círculo, es justamente poder hacernos cargo y Sí. no sentirnos culpables, enfrentar el miedo y no ser víctimas del Y dolor. no ser víctimas. Yo creo claro. que hay que perpetuarlo, darle ¿cierto? una significancia diferente a muchas palabras. Ya que las palabras se usan hoy en día, las usamos por tradición para ejercer poder sobre otro, para tomar el control sobre otro. Y yo quisiera un alcance en las instituciones. Hay una institución que la hemos saltado, que cuando uno dice despierta institución, despierta gobierno, despierta familia. Ay, 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 Qué ahí, ahí. importante. Porque no es menor el número de casos. Que se Le da el llevo a abuso, atorar. que se da el abuso dentro de la familia. Permiso. ¿verdad? Exacto. Justamente. Generalmente es Que una se persona da, cercana de la Y familia. continúa Exacto. viviendo con la persona. Y el abuso se naturalizó, se dijo, es que estaba Cosas con que trago, cosas que pasan, o el tío era así, y que déjalo No, ahí. sí, po. Pero posteriormente, en esta familia en donde la fuerza de esa persona la tiene al interior de la familia, continuó compartiendo por 10, 15, 20, 30, 40 años con el abusador cada domingo, cada cumpleaños en la misma mesa. Exacto. Y eso tampoco está bien, porque cada vez que esta persona, si no ha sido restaurada completamente y no se volvió a valorar, no se volvió a encantar con la vida, no se volvió a enamorar de sí misma, vuelve a ser ¿Mismo? abusador. ¿O O mismo, Sí. misma persona. Misme. No, era misma No. persona. No me enredes, Felipe. Vuelve a tener las mismas sensaciones de abuso Exacto. durante 40 años, si es que la reunión de la mamá o de la abuelita y nuevamente reunión Así familiar. es.
Y vuelve a tener el estado de falta Sí. de contención, De todo. de que no le crean. Y esa es responsabilidad, sí, de la familia, pero si la persona no ha sido capaz de darse cuenta que eso la está dañando, sigue asistiendo, sigue Y con permitiéndolo. úlcera, con lupus, colon irritable, jaquecas, alergias, asmas, con parejas que no son el mejor aporte para ellas, porque también hay mucha Se agreden de esa vulneración. manera. Me estoy agrediendo porque yo le estoy diciendo a mi pareja, acompáñame este domingo nuevamente, donde fue donde yo fui agredida. Vamos a compartir donde el agresor, y el agresor se va a acercar y va a volver a tocar e intimidar a la persona, y tú te vas a quedar callado, no hagas nada porque no se pueden enterar todo. Yo no quiero más escándalos porque me enseñaron que debía acallar. El problema no es callar y no contar. El problema es cuando callo todo lo que a mí me sucede y el cuerpo se empieza a enfermar y me empiezo a alejar de mi esencia. Sí, Entonces, po, a la institución de la familia, otro llamado de atención. ¿Cómo restauro también como familia? Haciéndonos cargo como núcleo familiar. Justamente, porque esto sucedió. No hay nada que hacer, nada lo va a borrar. Ya pasó. Ya pasó, claro. Pero hay Ya que es un tomar las hecho. acciones necesarias para Pero poder... ¿qué hago con esto? Claro. de hecho, muchos accidentes que personas que en consulta testifican que el alivio que han sentido cuando esas personas que las han abusado han muerto, ¿no? O sea, ¿por qué llegar hasta ese punto? Exacto. Para liberar. Para liberarse, ¿no? Para quitarse de un peso. Yo creo que es algo además que es muy común dentro de la institución familiar, Sí. ¿no? Este silencio y este alivio, claro, alivio de que ya no va a seguir, Casi ya como no que va a sea volver a seguir justicia pasando, divina, claro. ya no va a volver ya no va a volver a pasar más, ya no va a abusar de otras personas, ya no va a abusar de mí, ya la persona desaparece, pero eso no quiere decir que ese abuso haya sido restaurado. Exactamente. Ojo, y ese es el Exactamente. punto. Ahí es donde yo quiero tomarme de las palabras tuyas, Felipe, y de Valentina, para poder retomar con Evelyn también lo que hablamos desde la educación. Qué importante es poder hacernos cargo como sociedad, como instituciones, ¿cierto? De qué manera vamos a entregar herramientas en la prevención, que es sumamente importante. Hoy en día yo no veo campañas de prevención así de forma masiva, son muy puntuales, tanto en el porque abuso, es un tema que se tapa. en la infancia, en la adolescencia, en los adultos, en lo laboral, que se da muchísimo el acoso sexual y que puede terminar en un abuso propiamente tal, ¿cierto? Qué importante es tocar este tema y este punto de los núcleos de confianza de la familia. Y aquí hago mención también, brevemente antes de irnos con Evelyn, que nos llegó un comentario a través de nuestro WhatsApp de Viaje Infinito, que lo voy a reiterar, el más 569-4988-0502, y también el WhatsApp de la radio hoy, más 569-8928-9606. Creo que lo dije bien, perdón. Sí, 8728-9606, ahí lo corrijo. Bueno, tenemos aquí una amiga, una auditora que nos ha estado escuchando atentamente y viendo atentamente también, donde nos indica, aparte de felicitarnos por el tema, porque por el buen programa, ¿cierto? Que es Viaje Infinito. Muchas gracias, amiga. ¿Cómo se llama? Karen. Karen, Nos un da las besito. gracias por la información para reconstruirnos. Qué importante. Dice, llevo pocos minutos escuchándoles y ha sido muy maravilloso poder escucharlo. Espero se les extienda a los panelistas. Aquí le extendemos las gracias, ¿cierto? Por estas palabras tan reconfortantes, los datos de cómo sanar, la generosidad se agradece enormemente. Oh, qué bonito. Qué importante ese Gracias, punto. Karen. ¿cierto? Muchas gracias. Un besito y un abrazo enorme a Karen. Besito. Y bueno, Besitos. Evelyn, ¿qué más nos puedes aportar ahí con respecto a justamente esto que hablamos de la educación? Ajá. ¿Cierto? Bueno, partiendo de ahí, de esa premisa, en educación siempre existen protocolos, ¿cierto? De que si algún profesor o algún profesional de la educación sabe de algún chico o niña que esté siendo víctima de abuso, hay un protocolo que hay que activar, ¿cierto? Exacto. Que parte por denunciar. Hay que Poner en denunciar alerta. porque son menores de edad. Poniéndonos en el contexto de la educación Primaria, ¿cierto? o básica, hasta media. cuando son menores de edad. Entonces, hay que denunciar al agresor, hay que poner en alerta todo, y ahí, bueno, vienen todas las instituciones encargadas ya que son PDI, los centros de
¿cómo se llama? La OPD, La OPD. todo lo que tiene Centro de que Protección al Menor. Exactamente, de los derechos. Ya, eso por una parte. Y también dentro de lo que es la convivencia escolar, se toman estos temas, hay que hacer campañas dentro de los colegios. Como tú decías que no hay una campaña masiva, ¿cierto? No se le ha tomado como el peso quizá a este tema que es un tema no menor. Exacto. Hay que hacer campañas dentro de los colegios, los encargados de convivencia escolar son los responsables de este tipo de... que tomen la iniciativa dentro del colegio o del el liceo. establecimiento, claro. Ya ellos son los encargados, tienen que tener una perspectiva de género también, ya de poner énfasis en el lenguaje no sexista, Qué importante eso. ¿verdad? Mm. Y bueno, la perspectiva de género, la capacitación y formación a los docentes. Qué importante. Importante eso, mira. Para que puedan empatizar también. Por supuesto, o sea, partamos por un tema de capacitación Sí, y formación sí. y las buenas prácticas dentro de los El establecimientos terapeuta tiene que educacionales. saber ponerse en los zapatos. Por supuesto, Sí. tenemos que ahí tener la empatía La visión la- también. Sí, y la de disposición, no bajar el porque, perfil. porque mucha formación podemos tener con técnicas y todo lo que se activa aquí. Pero si no tenemos la disposición como profesionales para poder acoger o poder prevenir, qué importante es la prevención, y esto también tiene que ver con una buena educación sexual Exacto. dentro de los Sí, establecimientos, sí. ¿verdad? De poder apoyar a estos chicos y empoderar Entregar también. herramientas. Entregar las herramientas necesarias de autoestima, porque todo parte por una autoestima, porque si yo tengo una autoestima elevada, voy a ser capaz de De enfrentar. enfrentar, de poner límites, de ¿Verdad? hablar, de contar. Claro. Ahí hay un tema parental que es Absolutamente. absolutamente básico. Y yo le digo a todos los papás y mamás que tienen hijos pequeños o hijos menores de edad que no le quiten los ojos de encima a sus niños y que el nivel de comunicación que tiene que haber entre sus hijos y los padres, los hijos y los padres, tiene que ser abierto, confiable, que el niño o que el menor de edad tenga realmente la confianza, ¿no?, de poder ir y decir, me pasó esto. Que hay que cambiar los paradigmas. Claro, hay que me romper pasó el esto. patrón. Y abrir el tema de una manera con una mirada de justamente de aprendizaje y de educación, ya en lo que esto significa en la vida de las personas que llegan o en los niños que llegan y cuentan algo, porque claro, testimonio, ¿no? Una persona va y cuenta en su familia que fue abusada por su abuelo. Esto, padre, madre, presente, hermanos. ¿Cuál fue la respuesta? Cosas que pasan. Esto no se cuenta. El silencio. Por eso Sí. tiene que haber un trabajo en conjunto entre la familia, como decía la Vale, ¿cierto? La institución de la familia, que es por donde parte todo esto, y los establecimientos educacionales, ¿sí? Porque las habilidades parentales son tan importantes también, pero tienen que ir de la mano con lo que le está entregando el colegio. Entonces, tiene que haber un complemento entre esas dos instituciones, Así es. porque el niño o la niña, los jóvenes, adolescentes, pasan harto tiempo en el colegio también. Exacto. po. Es su Sí, segunda yo creo casa. que- Igual que después, después de cuando uno ya entra al ámbito laboral también, pues, pasamos mucho tiempo en el trabajo, entonces ahí también hay otros temas, pero como estamos hablando de educación en este contexto, creo que es súper importante el trabajo en conjunto que se haga con la familia y con El colegio, el establecimiento. colegio. Sí. Y tú tenías también algunas cositas ahí con el tema laboral, ¿no? Que incluso Sí. hasta hay leyes que... Bueno, hay el abuso sexual se trata o se sanciona, a ver, en la ley 2005, que es del Código del Trabajo, ahí Exacto, sí. se toma esto del acoso sexual en el ámbito laboral, y también la ley 18.834, que es el estatuto administrativo, que rige para todo lo que es el sector público. Exacto. Son las únicas dos instancias que se toma esto.
Y Ya, de hecho los mira. índices de denuncia de abuso sexual en lo laboral, Ujú. el año 2018 subió casi al doble, Imagínate. en consecuencia de lo del 2017. Ujú. Y Yo- ya el 2019 vamos en casi 200. Pero por lo menos ya podemos ver que ya se están atreviendo ya a denunciar más. Lo que yo quería aportar Valentina. ahí es que nosotros desde la individualidad que se nos enseñó que no debíamos ocupar solo de nosotros. Ocuparse solo de nosotros no es dejar de pensar en nosotros primero, sino que ocuparnos solamente de nosotros y el resto me da lo mismo lo que pasa en la otra esquina, me da lo mismo lo que pasa en otro país. Hay un concepto que se maneja a nivel internacional que nace desde los niños de la guerra, que también son vulnerados y violentados, y que lo podemos atraer y hacer cada vez más nuestro. Los niños no pueden esperar. Así es. Es decir, las mujeres tampoco pueden esperar, ni los hombres pueden esperar el próximo abuso. Exacto. Pero Ningún ser esa humano es puede una esperar. responsabilidad de sociedad y tiene que ver con el cambio interno que nosotros hagamos. Y recordar que antiguamente, hace 10.000, 20.000 años atrás, eran mucho más sabias nuestras formas de formar sociedad, en donde los niños pertenecían a la aldea completa o a la tribu. Y eran parte de. Eran parte Participativa, de. activa. Sí. Por lo tanto, todos estaban viendo qué sucedía con ese niño, con esa niña, que iba a ser el encargado de proyectar la energía de esa tribu. Exacto. Eso a nosotros se nos fue olvidando. Entonces nadie se preocupa de los niños, realmente. Nadie se preocupa de nuestra formación. Tampoco se preocupa de nuestra formación como educadores, ni como terapeutas, ni como docentes, ni nada. Nos vemos solamente a lo técnico y nos hacemos súper profesionales en un área. Por eso vuelvo a decir, mientras no seamos instituciones y personajes holísticos, es difícil que podamos restaurar y decir, basta. Exacto. Porque yo no necesito. ¿Qué sucede? Que cuando estas emociones empiezan a ocurrir, no solamente es culpa. Si yo soy culpable, por todo me voy a castigar. Si por todo me castigo, todo lo que sucede en la vida yo entiendo que me corresponde. Aunque me atropellen, me corresponde. Y lo permito. Y lo permito. El árbol se cayó encima mío, me corresponde y lo permito. Entonces, ya que me corresponde ese árbol que se me caiga encima, mejor me voy a este bosque que lo están talando entero y me pongo al medio para que me caigan todo, porque soy culpable. Eso es lo que genera en nosotros la culpa. Sí, importante ese punto en cuanto a cómo tiene que haber por parte de nosotros terapeutas, ¿no? Frente al accidente, frente a la persona que está buscando ayuda. Claramente es ayudar a que esa persona pueda autopercibirse, ¿no? en tanto dañada por un abuso, ¿ya? Y que ese abuso ha hecho que esa persona se vea limitada para poder dirigir su vida. ¿Ya? Que al final de cuentas es eso, ¿no? El hacer que esa persona pueda mirar desde fuera. O sea, y es un recurso que funciona, ¿ya? Por experiencia clínica, lo he visto, que es poner a esa persona que tiene ya 35, 40, 25, ¿no? Que fue abusada, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, a los 10 años, ¿no? Poner a esa persona de 35 años a mirar esa situación desde fuera, ¿no? De esa niña, de ese niño de 10 años que fue abusado y que fue vulnerado y que fue quebrado en su confianza, y que trajo todo lo que trajo para su vida. Es súper sanador hacerlo consciente desde el aire, ¿no? Desde el análisis, ¿ya? Y desde ahí poder empezar a integrar, porque lo que pensamos, queramos o no, va a llegar en un momento a crear un entendimiento y a provocar y a va a llegar el momento del proceso, ¿no? Permitir un drenaje de lo que sucedió, pero la comprensión y la visualización desde fuera va a ayudar a que esa persona realmente pueda separarse, quizá en un momento que puede ser una herramienta para hacer de este proceso un proceso
menos doloroso, entre comillas. Es como trabajar con el niño interior, ¿verdad? Exacto, Es como conectarse exacto, con ese niño o niña interior y exacto. poder darle la contención que Claro. necesita en este momento, que no se la dio en ese momento por Exacto. haber ese motivo, Exacto. ¿verdad? Mirar esa situación. Uno que como esa persona adulto mire, dárselo a su propio niño o niña sí, interior. que esa persona Esa mire es esa la situación técnica. y le ponga luz, le ponga Exacto. amor, le ponga cariño, ¿vale? Y que se desligue de la culpa que significó, porque muchas veces, y esto también es algo que creo que lo vemos, ¿no? La persona fue descalificada por el abusador, la persona fue culpada, o sea, tú... o sea, Tú me buscaste. tú me buscaste, ¿ya? Y en caso de niños, o sea, realmente decirle insultos y voy a decir palabras fuertes, ¿ya? ¿Estamos en horario? O sea, pero eres una sucia inmunda, eres una zorra. ¿Por qué? Porque tú estás permitiendo desde ahí, ¿no? Desde ese dejarte abusar, ¿no? Tú que lo ahí es estás donde permitiendo. viene- Pero y hay desde un- ahí hay algo también que se usa mucho. Tú eres tan hermoso o hermosa Claro, esa es la que otra, me ¿no? provocas. Esa es la Y otra. eso hace aún más daño en la persona que está pasando. Es decir, Claro, por porque hacerlo te- bien, Es la por venir manipulación. sana, Exacto. me va a pasar esto. Entonces yo ya no quiero estar sana. Exacto. Ahí yo me tomo de las palabras que han dicho ustedes, Vale y Felipe, con respecto a cómo hacer este acto, cierto, sanador de poder extraerte de lo que te sucedió o de lo que no sucedió, para poder, como siempre lo digo, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Cuando tengo la claridad o cuando no la tengo y busco ayuda, Estar claros. empiezo a tener la claridad de que el acto reparatorio, como lo conversamos en algún momento, el acto reparatorio no lo debo esperar desde fuera. Y cuando yo logro comprender e integrar eso, puedo dejar de pensar en la situación o en el dolor o en que no se hizo justicia, porque finalmente el acto reparatorio lo hago yo misma o yo mismo, conmigo, Así es. con mi ser. Así es. ¿Cierto? Desde Y bueno, uno, y aquí tenemos las herramientas justamente a través de la medicina holística, de la medicina transpersonal, ¿cierto? Diferentes técnicas para poder ir integrando, para poder ir sanando, y también eso implica que en un proceso de terapia vamos a lograr tener el entendimiento, la conciencia y la claridad de que todo esto nos ocurrió, sí, efectivamente nos ocurrió, pero lo tomamos como una herramienta de evolución, para crecer, para aceptar, para amarme más, para aceptarme más. Porque como dice Felipe, es súper importante, estas situaciones por lo general lo que hacen es desvalorizarnos, y uno de adulto no lo entiende, ¿cierto? Hasta que nos ocurren situaciones límites donde tenemos que buscar ayuda, y que es súper importante tener la capacidad de lograr pedir ayuda, ¿cierto? Así que a la vuelta yo creo que Sí, sería sí. bueno. Vamos a conversar a la vuelta comercial entonces. ¿Qué este técnicas punto. podemos ocupar? ¿Qué técnicas podemos ocupar? Nos vamos a una pausa musical y comercial y volvemos. Los dejamos con Darwin Grajales con el tema Suéltalo. Suéltalo. Otro gran tema. De vuelta, después de esta pausa comercial y musical, retomamos entonces Estuvo este muy tema. productiva esta pausa Está musical. muy bueno, Muy está muy productiva. bueno el tema. Hemos recibido bastantes comentarios y saludos a través del WhatsApp, a través de nuestra página. Los invitamos a seguir participando de este tema a través del WhatsApp de Viaje Infinito más 569-49880502 y también el WhatsApp de Radio Hoy más 569-8728-9606. Lindo. Ahí Carlitos, atento. Maravilloso. Entonces, chicos, porque se nos hace súper corto este espacio, entonces vamos a ir fuerte y Puntual, directo, súper puntual. a lo que viene, antes de empezar a dar las técnicas, ¿cierto?, para poder restaurar, ¿cierto?, actos de abuso o de violencia sexual. Vamos a ir a una pequeña pautita que nos va a indicar Valentina, ¿cierto?, y después vamos a ir indicando Cada las uno. técnicas que vamos a ir entregando cada uno, ¿cierto?, para aportar a nuestros auditores. Valentina. Gracias, Felipe. Una Bueno, pelusa. ¿cuál es? La pelusa, A ver. tranquila, hombre. El TOC no te lo permite. A ver, más que una pauta de guía, sino que es una mirada desde donde nosotros podemos ir entendiendo, porque uno quiere que la terapia, si yo me la voy a hacer, sea reparativa en la primera instancia. Exacto. Y el terapeuta quiere que el otro evolucione ya a la cuarta, pucha, que se note que haya un cambio. Y muchas veces no sucede. Y nuestros toques, nuestras frustraciones, nuestra vida, nuestra experiencia, Nuestra expectativa.
perspectiva. Y el espejo del otro, obviamente, ahí hace que las cosas no resulten. Entonces, hay un estudio, ya que a mí me hace, lo he modificado un poquitito, pero sí me hace una sentarme en que todo tiene su tiempo. En primer lugar, necesito la intención. La persona puede ir a la consulta y no tiene intención de ser restaurada. Exacto. Todo parte por la intención. Parte por la intención. Es un sobreviviente de partida, pero todavía no sabe qué quiere. Entonces puede ir a una consulta, buscar un apoyo, una reparación. Puede hacer una denuncia y todavía no sabe lo que quiere. Entonces tenemos que poder enfocar y comprender, contemplar que el otro no sabe dónde está todavía. Porque todavía también puede ser, que aunque han pasado 50 años, está en estado de shock ante la situación. Exacto. Segundo, para poderse restaurar la persona y el camino sea más cortito, tiene que tener una zona de protección en su hogar. Si eso no ocurre, obviamente va a costar que al manzano le salgan peras. Una Pero red es de apoyo posible. segura. Claro, pero Es necesita posible. una zona de confianza. Sí. Si no, el trabajo va a generar en esa persona una zona de confianza en sí misma y tenga los recursos, los teléfonos para llamar, puedes salir de su hogar, puedes dejar de visitar a esta persona, puedes renunciar al trabajo donde te están acosando, etcétera. Entregarle recursos para que tenga una zona de confianza. Segundo, trabajar la apertura a la abundancia. Todo lo bueno le sirve y le llega, y buscar en ella cuáles son las situaciones de abundancia en su vida, porque esto es algo puntual. Yo me Pero es merezco mucho ser más. feliz. Pero la abundancia y conectarla con su Que la abundancia. persona se conecte con yo me merezco todo, me merezco ser feliz. Así es. Toda la abundancia positiva. Sí, en su sí, vida. Eso, sí. buscarlo. Acciones de origen. Tiene que volver al útero. En alguna terapia, meditación, restauración, hipnosis, ejercicios físicos, contemplación, yoga, vuelvo a ser útero. Porque en el útero no me pasaba nada. Y el único lugar que en ese momento se recuerda es el útero, donde no pasa nada. Porque desde que dije, y respiré, me pasaron cosas. Cuando eso ya está más o menos focalizado, funcionan muy bien todas aquellas terapias en donde vamos a elevar la frecuencia. Y todo esto se puede hacer en una sesión en todo caso. Y ahí entra respirar, comer, eliminar toxina, tratar de que la persona tenga la menor cantidad de fármacos para poder conectarla consigo. Y se inicia el cierre de los ciclos. ¿Qué ciclos? Los ciclos que tiene abierto en el momento, no el trauma. No el trauma, exacto. Claro. No ese trauma, aunque sea reciente. El trauma lo estás trabajando en paralelo con todo esto. Claro. Pero inicias los cierres que tiene pendiente y tienes abierto. Con quién estás con conflicto, cómo ordenamos acá. Y le vamos ordenando para que ya esté más El clara. trauma se va a mover Eso. necesariamente Sí, con todo este. porque si tiene la cabeza así con 20.000 otras cosas, no va a poder poner su energía en esto que es horrendo. Es tan grande, entonces mejor lo voy evadiendo. Entonces, perfecto, analizamos la situación. Ahí podemos evaluar, conversar y llegar a un acuerdo entre su voluntad y la necesidad de perdón hacia ella o hacia la víctima. Y ahí, en esa evaluación que es de corazón a corazón, ella sabrá si es ahora o lo va a dejar para después, pero seguimos laborando y trabajando igual. Exacto. Entonces empieza una conexión del cielo y la tierra. Empiezo a conectarme con mi chakra, empiezo a vibrar, me empiezo a hacer cargo. Empieza mi proceso de autosanación en ese momento y me puedo empezar a conectar con mi ser cuántico. Porque ahí me puedo dar cuenta realmente que soy más que el cuerpo físico, soy más que la historia que me ha pasado, soy mucho más que estas emociones que me tienen desbordada y soy mucho más que esta psiquis que revive y revive una situación. Perfecto. ¿Ya? Entonces eso quería yo Súper, aportar. muchas gracias Valentina por esa información que Sí, y- nos va a ayudar y- bastante y- a seguir con los tips y las Eso, técnicas vamos. terapéuticas. Y Felipe. agregar a lo que dijo la Vale, el tema del perdón del abusador, ¿no? Cómo liberar a la persona que está en este proceso de esa exigencia de perdonar No es al necesario, abusador. eso nace. Va a llegar un momento en que cuando nosotros nos sanemos vamos a comprender nuestra experiencia, ¿no? De una manera tal que el perdón va a venir solo. ¿Mm? La educación y la sociedad y nuestra semilla judeocristiana, ¿no? Como que nos mete en la cabeza el tema del perdón así como taladro. Claro, claro. Y no, No es necesario. primero tenemos que restaurarnos nosotros. Exacto.
primero hay que clarificar los aspectos de ese mismo abuso, cómo repercutió ese abuso en nuestras vidas y mirarnos, ¿no? en base a eso. Y ahora voy a irme al tema del cuerpo y a cómo yo abordo este tipo de casos, de personas, de accidentes que llegan a la consulta. Yo lo abordo desde una convicción que no es de formación profesional, ¿no? Como terapeuta corporal, pero tengo la clara convicción de que el abuso se encripta en el cuerpo. Y ocupo esta palabra, encriptarse, ¿no? Porque la cripta es una tumba, es una muerte. Ahí hay algo que está encapsulado, ¿no? Y que al hacer que la persona se reconecte con el momento de haber sido abusado, ¿ya? En una introspección básica. Cierra los ojos, respira y conéctate con ese momento. Y que fluya lo que tenga que fluir. ¿Tú dices a través de la meditación, Felipe, o alguna otra técnica dentro de como lo que estoy diciendo? Visualización, entonces. No, ni siquiera visualización, no. Es que la persona realmente tome contacto con ese momento, ¿ya? Y que permita que esa cripta que está ahí se abra. Perfecto. Se libere. Y aparecen fenómenos potentísimos de liberación real, ¿no? De liberación real física. O sea, en mi caso he visto personas retorcerse, volver a sentir los dolores, volver a revivir los momentos, percibir a las personas, aunque no estando ahí, ¿no? Y esto todo lo permite, y es súper importante, en que se cree qué complicada esa palabra, crear, que se cree un espacio en donde la persona se sienta en un lugar seguro. Porque lo que hay que restaurar justamente es la confianza, ¿no? Entonces desde ese lugar seguro es lo que te va a permitir. Y ahí va a liberar a través del cuerpo. Y ahí vas a liberar también. a través del cuerpo, a través de las sensaciones, a través de el movimiento, a través de la música, a través de conectar con lo que realmente le gusta a la persona, porque digo la música, o sea, alguna vez me ha tocado cantar una canción completa. También, pues, musicoterapia. A un accidente. Sí. Y bueno, en la cara de las personas se refleja si realmente funcionó o no funcionó esta forma de trabajo y yo les digo que es algo tan gratificante ver llegar a una persona de una manera e irse de otra totalmente distinta. Exacto. Eso es wow. Gracias, Felipe. Evelyn, cuéntanos tú, dentro de tu mirada terapéutica, qué técnicas o qué tips nos podrías dar. Ok, bueno, partiendo por la acogida, ¿cierto? De la persona, del consultante en este caso, sin juzgar, sin prejuzgar, sino que acogerlo, entenderlo desde que viene con un tema fuerte, ¿cierto? Y tratar de que tome conciencia y, como decías tú, Felipe, trabajar la autoobservación desde que mire desde otra perspectiva, tratar de ayudarlo a mirarlo desde otro punto. Trabajaría también lo que dije delante, el niño interior, la niña interior. Eso es traer al presente, sí, ¿no? Traer al presente puede ser hay varias técnicas que se ocupan, está la psicomagia, está como ese tipo de técnica, también trabajar emociones atrapadas, las técnicas de liberación emocional, ¿verdad? Y empoderamiento, entregar herramientas de empoderamiento personal, hacer un tipo de coach con el consultante o la consultante, acompañar en ese sentido
Ya, bueno, y todas las otras técnicas que uno maneja, ya tanto, por ejemplo, el Reiki, el biomagnetismo, la reflexología, que nos van a ayudar también a liberar un poquito este tema emocional y por sobre todo no juzgar y entender la condición interna del consultante en este caso, acompañarlo como dije y eso, y ir viendo cómo va ¿Qué técnicas evolucionando. se pueden integrar? Porque bueno, de todas las cada uno de nosotros maneja distintas técnicas, tenemos una formación base que todos tenemos el Reiki, todos tenemos el bio, no sé, y cada uno se ha ido por otro tipo de técnica. Yo soy más de la escucha, desde la orientación y aportando con estos otros tipos de técnicas, pero creo que hay harta técnica linda y también corporalmente, sobre todo la técnica de la danza primal, de esta conexión con el chakra tierra. Sí. Ahí tenemos la biodanza, también tenemos la danza terapia. Exactamente. Que son dos brazos diferentes. Porque mueves cuerpo y también trabajas holístico. Ojo que la biodanza también trabaja en los 4 pilares. Sí, entonces por bastante supuesto. poderoso Es completa, como terapia. Sí, así que como que por ahí me iría. Súper. Gracias, Evelyn. Eso. Y yo les quiero comentar, desde mi visión terapéutica también, tomando todo lo que ustedes mencionan, desde integrar cada una de estas técnicas, en mi experiencia he podido ver que el coaching terapéutico, ¿cierto? Integrando al accidente, ¿cierto? Como un todo, como un ser, súper importante la escucha, el empatizar, el lograr que sea un lugar de acogida, ¿no? De que se sienta en confianza. Hay pacientes que llegan de una, saludan y liberan. Hay otros pacientes que no, que toma más tiempo en que puedan sentirse en confianza. Una de las terapias que yo más integro, además desde la mirada de la psicología transpersonal, está el masaje holístico. Y ahí me hago uno con Felipe en decir que es impresionante cómo el cuerpo va liberando todo esto que está cierto contenido, que por eso están nuestras contracturas, nuestros dolores físicos, la fibromialgia y un sinfín de otras dolencias. El masaje holístico es tremendamente liberador porque lo conectamos al accidente como un todo. No solo el cuerpo físico, se libera en nuestro ser emocional y en nuestro ser espiritual. ¿Ya? Bueno, y sumarme también a lo que mencionaba la Valé al inicio con respecto a que el trabajo físico es una parte, ¿cierto? Está todo lo que está en nuestro inconsciente alojado también, que a veces no se libera, a veces ni siquiera sé que fui abusado. Y eso también hay que tener mucha empatía, mucho tino y ser súper consciente y consecuente al momento de poder dar herramientas o acoger a un otro. Y a propósito de justamente dar herramientas, acoger y hacer sentir seguro a un accidente que esté consultando por este motivo, tenemos 2 saludos más de 2 auditoras, ¿cierto?, que nos dan las gracias por el tema que estamos tratando, donde justamente hacen alusión a que lo que menos se ha tenido en este proceso justamente es contención. Qué importante, uno de pronto piensa que es lo menos si importante, ¿cierto? Porque queremos, si no como dice la Vale, porque queremos resultados inmediatos. Pero la contención es tremendamente importante. Acoger al otro, escuchar, ¿cierto? Dar también el beneficio de creer. ¿Por qué tengo que cuestionar? Sí, pero es que, claro, es que ¿cierto? claramente es así porque se rompió la confianza. Entonces, ¿qué necesitas? Un espacio. Volver a confiar. Y tenemos ahí Un espacio de entonces protección. ese saludito ahí de Jacqueline, rico, de qué Gabriela, lindo. de Karen, que nos dan las gracias por el programa de hoy, que ha sido tremendamente educativo, ha sido una herramienta súper importante. Muchas gracias Hay una por los cosita saludos. que no se mencionó, que es de las terapias energéticas, cómo ayudan. Porque no justo haciendo todo esto, no lo mencionamos. Para allá iba. ¿Lo quieres decir tú? No, dale. Okay. Continúa. Una es las terapias de Reiki, cómo nos ayudan. Sí lo Desbloquean, mencionamos. pero específicamente, Sí. con más detalle. Sí, lo mencionamos. No, con el detalle mismo para los que no conocen el Reiki. Profundicemos. Es desbloquear los chakras, es decir, desbloquear los centros de energía que hablamos en un principio, que era tierra y garganta. Con Reiki Exacto. poner las manitos ahí, energía divina, va a ayudar a liberar lo que no puedo liberar yo desde mi voluntad en ese momento. Es que en el tiempo de sesión yo creo que se integran. Sí, se Por integran supuesto. muchas integran cosas. todas Sí. las cosas. Integrar las terapias cuánticas también trabajan en planos celestiales y no causales, es decir, no lo cercano al cuerpo, Claro. porque el alma está intacta, Exacto. no le pasó nada, ella está mirando, pero necesita nanay.
Claro. necesita Ah, cariñito y va a mandar desde afuera toda la energía de esa persona La para que ella se necesita, pueda además. restaurar. La Ahí viene la justa que reconexión, el reiki. Y un pensamiento ahí que, ¿por qué razón con el tema del perdón nosotros nos enredamos? Porque lo inventamos los humanos. Ujú, Dios no perdona porque no juzga. ujú. Exacto. Entonces nosotros decimos, Él nos tiene que perdonar, no existe, no juzga. Él observa, contempla, libre albedrío, vean cómo tienen todas las herramientas, vean qué hacen con todo lo que tienen. Exacto. Pero no, yo no necesito perdonar porque no voy a juzgarte tampoco. Sí. Entonces a veces buscamos algo que no existe en tratar de forzar que la persona perdone. Claro, Quiero no hay una agradecer todo lo que exigencia, aportaste no hay ahí, una Felipe. exigencia. Esa Tomándonos parte, ahí tocándola. justamente lo que nos dices ahora, Vale, y bueno, dando las gracias por el tremendo programa de hoy, la tremenda audiencia, ¿cierto? Quiero que nos comentes cuál sería el próximo tema para tratar en este ciclo de cómo integrar la violencia como motor de evolución para bueno, este próximo martes. Nosotros tendemos a violentar lo que es diferente a lo que no estamos acostumbrados y por eso vamos a tocar todo este proceso de integración a todas las personas que han tenido una decisión, un propósito de vida diferente, desde la homosexualidad, desde el lesbianismo, hay una sigla, Transexualidad, LGTB. LGTB, porque lo que no conocemos o lo que no nos pertenece, yo lo agredo por naturaleza. La diferencia, ¿no? Entonces una diferencia que la tenemos que conocer, así que integrar. vamos a crear un programa en donde nos permita Trabajar la conocer qué es lo que sucede ahí para no sea desconocido y ya de nosotros nos salga la agresión Qué buen como programa. sistema, como familia, Tremendo tema. como terapeuta como también. cambio de paradigma. Sí, Exacto. porque falta conocimiento, nada Poder más. integrar la diversidad. Integrar e integrarnos. A la la diversidad. diversidad. ¿Cómo integrarnos a la... Ahí me gusta. ¿Cómo Sí, integrarnos a la diversidad? Cómo integrarnos a la diversidad. Qué Cómo importante. integrar en nosotros también la diversidad Exacto. y que No la le vamos a diferencia buscar un nombre existe, ¿no? bonito. Sí, por supuesto, porque por desconocimiento. Sí, sí, Y ahí sí. entramos en Tremendo. pánico. Saludos Sí. a todos. Bueno, Ha vamos sido a un la canción y tremendo, después- ha sido un Sí, tremendo nos programa el día de despedimos. hoy. Se nos va Muchas ya gracias. el programa. Damos las Programa gracias por la bellísimo. audiencia. Y bueno, vamos a ir cerrando, ¿cierto? Con un tremendo tema. Nos despedimos con Trátame Suavemente de nuestro querido Soda. Saludos a todos mis tuiteros Bellísima queridos. semana. Sigan escribiendo, chicos. Estamos súper atentos ahí. Una buena a todos los semana. comentarios. Chao, chao. Gracias, Abrazos y a Carlitos. todos los que están Bye, bye. oyendo. Chao, chao. Chao.